Hola, ¿cómo están? Soy Ana de House of Alchemy. Hoy es lunes 6 de abril y voy a traducir algunas de las frecuencias que se están sintiendo. Y para eso les voy a pedir, como siempre, que cierren los ojos y conecten con su respiración y su discernimiento para poder vibrar los códigos transmitidos y ver si les resuenan o no. Aprendiendo a fluir en esa resonancia, tomo lo que me vibra y lo que no, lo suelto sin darle más vuelta. Y el primer mensaje que desde la tierra salvaje llega es aprender a ser simple, aprender de la eficiencia y sabiduría y de la abundancia de la simpleza. Y esta simpleza, simplificación de la vida, tiene mucho poder, tiene mucho, aunque parezca contradictorio, porque parece que lo simple es poco, lo simple es como si quedara un faltante en esa simpleza. Más allá de si lo simple es bello o no, en este caso están marcando, y creo el primer mensaje es, la vida se va a empezar a hacer simple, van a ser llevados a tener que ser simple, a simplificarse la vida, para poder encontrar todo el mundo que hay en esa simpleza. Y creo que esto apunta directamente a trabajar la mente, ¿no? El campo mental que suele enrollarse, que suele complicarse, que suele perderse, que suele trabajar con un montón de... en ese mecanismo de control que viene de la mente, trabaja con un montón de bloqueos. Ahí están en la cabeza, baja en el corazón. El corazón es simple. Hay mucha estructura, sobreestructura que se arma. En los casos de estructuras literales de organismos, esto es burocracia. Uno sabe, la burocracia es redundante, es complicada, y no estoy hablando de la redundancia del sistema de la naturaleza, que ese es otro tipo, esa es la redundancia positiva, la redundancia, la ineficiencia, el poner exceso de etapas o de pasajes o de, en este caso, manos, ¿no? Y lo tiene que llevar a tal oficina, y después a la otra oficina, y después a la otra oficina, el pasamano. Ese pasamano que también está en la cabeza, es un circuito, como un pinball, que tiene que pasar pum, 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 por varios mecanismos, que es cuando una persona tiene activado su modo de supervivencia, ese cerebro reptiliano, y ante la vida anda con un montón de vallas, un montón de peajes, ¿no? Como tiene que pasar por acá, tiene que pasar por acá y tiene que pasar medidas de seguridad. Bueno, esto es lo que se van a ver complicados en su propia complicación. Ahí el mensaje es tan simple, en esa simpleza parece un trabalengua, pero lo que se les está diciendo es cada uno va a vivir la realidad que uno se está generando internamente. Lo que uno va a ver reflejado en el afuera no es más que lo que uno tiene dentro. Por eso me hacen mencionar esto, bueno, el que es enrollado y voltero y complicado y controlador, va a encontrar eso mismo en el afuera. Y probablemente eso genere un remolino de más locura y cuando uno se tiene que llevar a ese extremo, ¿no? Hasta que se le termine la cuerda de esa madeja de lana, ¿no? Que tiene en la cabeza, que le da. Entonces esto es claro, para algunos va a pasar así, es su propio rollo va a seguir girando y se va a empezar a hacer cada vez más bola de nieve hasta que llega un punto en que ¡pum! Va a terminar chocando, va a terminar aceptando, va a terminar viendo, va a terminar lo que sea, pero cada uno con su historia.
la frecuencia, a dónde se va con todo eso, con todo ese caos que puede suceder, es a recuperar la simpleza que está basada en el orden natural de la vida, en un balance de la vida y que es extremadamente inteligente, extremadamente abundante, extremadamente eficiente, sustentable. Así que simpleza es la orden del día, la orden de la nueva forma de vivir, en un estado de simpleza. En donde uno en esa simpleza se evita demoras, contratiempos, disgustos y puede fluir para poder entonces manifestar aquello que uno desea. Esto obviamente no es el modo en el que el ser humano está acostumbrado a vivir. Pero esto es el ritmo, hay un nuevo ritmo al que nos están llevando y esto, por supuesto, no estoy hablando ya en tiempo lineal, va a llevar el tiempo que lleve, meses, años. Este cambio no se va a dar en el 2020. El 2020 simplemente es la ficha que empieza a hacer el inevitable desarme. Y esto va a llevar un tiempo, a nivel micro y a nivel macro. Simpleza. Todo el sistema está cambiando y ese sistema también es el cuerpo, la vida, micro y macro. Vos internamente estás cambiando y por eso el mundo va a cambiar. Y hay que empezar a ver ese estado de unión y también realmente hacer el esfuerzo de alinearse con esas leyes naturales, que si decimos como el de adentro es afuera, no podemos ya usar las excepciones. De bueno, sí, para estos casos sí, pero para estos no. Siempre es así. Estamos empezando a pulsar esa frase que se decía, si querés ver el cambio en el mundo, sé el cambio. Bueno, es hora de ser el cambio. Ya no esperar que el cambio venga, sienta la garganta. Ya no esperes que el cambio venga de afuera, el cambio no va a venir afuera, lo que vas a ver reflejado afuera es el caos que está todavía dentro tuyo. Nadie de las estructuras o de las personas o de los arquetipos o de lo que sea o de las situaciones que quizás hasta ahora vos creías que te daban, te van a dar eso que te hacía feliz o que te mantenía tranquilo o que te mantenía en tu cajita. Ya no hay cajita, aunque parece que estamos en una caja en este momento, pero no hay caja. Y los velos de todas las ilusiones se van a ir cayendo y son velos pesados. Cada vez va a ser más difícil o desafiante, quizá bajen al corazón. Ver, porque lo que uno va a estar viendo en parte es a uno se va a ver. Y no solamente te vas a ver ahora en este que sos hoy, llevándolo al tiempo lineal, pero también ya no hay tiempo lineal, por lo tanto estamos empezando a vivir el derrumbe de un sistema que no empezó con el capitalismo en la década del 80, sino que tiene probablemente 26.000 años, o más corto, 2000 y pico de años. Y en esa franja de tiempo lineal de vuelta, fuimos muchas veces seres humanos, vivimos muchas vidas y no en todas tuvimos esta conciencia que hoy tenemos. Entonces, esto que se está cayendo y que nos parece atroz y nos parece injusto, es parte también de nuestra creación, aunque no hayamos en esta vida
sido parte de lo que quizás seguimos acusando con el dedo. Eso es algo que hay que entender, por eso también ha sido tan bestial el proceso de despertar, de limpieza, en donde uno llega ya a quitarse capas y capas y capas, en donde ya perdés hasta la posibilidad de decir, bueno, ¿dónde fue esto? ¿O cuándo? ¿De dónde viene? Es como, bueno, que salga. Somos parte de todo este colectivo que está muerto y enfermo. Con mayor o menor responsabilidad, pero ya no es excusa tampoco. Decir, no, pero yo en esta vida me estoy portando bien. No es excusa. Somos todos creadores socialmente responsables de esto. Por eso estamos acá todos, para solucionar y recrear un mundo mejor. Ese es el segundo mensaje de todo el sistema está cambiando. Y va a cambiar en un periodo, en tiempo lineal, mediano a largo plazo. El siguiente mensaje, y esto es directo también de la tierra salvaje, es para seguir trabajando esa dualidad y no caer en esa dualidad de creer que lo que se va a ser solamente lo malo, lo feo, lo viejo. Porque también se va a ir lo joven y lo lindo. También se va a ir, quizás se vayan personas, quizás se vayan planes, proyectos, deseos, vínculos que quizá tenían potencial, que quizá tenían vida. Y se van a ir igual. Y a esto es la tierra salvaje la que me recuerda los fuegos en Australia y en el Amazonas, en donde no se quemaron los árboles que estaban enfermos, no se quemaron los animales que estaban heridos o ya viejos. Se quemó todo sin hacer diferencia. Lo que sí se quemó en la medida justa. Porque más allá del cambio climático, más allá de que si esos fuegos hayan sido inducidos por el hombre, recuerden que la tercera dimensión, lo divino, actúa a través nuestro. Por lo tanto, y si alguien te prendió un fuego intencional, sí, es la mano divina también actuando a través del humano. Es planeta Tierra. Entonces, en esos fuegos en Australia murieron un montón de animales jóvenes, bebés, quizá hembras que estaban embarazadas, preñadas, que quizá machos que tenían un montón de vida por delante para seguir continuando la especie. Lo mismo con plantas, lo mismo con árboles. Y así obra la naturaleza. La naturaleza y ese femenino oscuro, realmente es lo divino. Cuando lo divino tiene que hacer borrón y cuenta nuevo, por una cuestión de evolución, porque hay una inteligencia divina que la del ser humano no la va a poder entender nunca, porque siempre vamos a estar en esa dualidad de no, pero esto todavía sirve, no, pero esto tiene vida, no quiero soltarlo. La naturaleza se lleva todo, se lleva lo que se tiene que llevar, lo entendamos o no. Y es extremadamente sabia, y es extremadamente compasiva, y es extremadamente perfecta. Porque estoy segura que no se quemó un solo árbol de más, o en el grado en el que se tenía que quemar ese árbol, lo suficiente como para que se activara la nueva vida dentro. Y no se debe haber muerto un animal de más. Porque la naturaleza pulsa siempre para el balance de la vida, siempre. Los que estamos fuera de eje y creamos distorsiones somos nosotros, que no pulsamos ni tampoco creamos para ese orden natural, creamos para nuestro interés personal.
Y ahí es donde se crean estas estructuras monstruosas de injusticia a cualquier nivel. Pero la naturaleza, Gaia, lo divino, pulsa para el balance de la vida y pulsan para una evolución. Tienen siempre, es hacia adelante. No, incluso en el punto cero, que es el momento hacia donde estamos siendo llevados para que nos anclemos, no es un parate el punto cero. En el punto cero es un estado de, en donde todo se une, de unión absoluta, en donde la vida se recrea todo junto. Es ese estado de materia, prima materia, de estado de unificación, de unidad. Entonces, esto es como casi un aviso de no esperen, no crean que este desarme va a ser un desarme humano, en donde lo que para la sociedad es injusto va a tener justicia, en lo que para la sociedad le parece que es malo o feo o viejo, se tiene que morir. No, alguna vez creo que escribí en donde nos iba a sorprender mucho esto de lo que nosotros consideramos feo, que al final termina siendo bello, o de aquel que creemos que está siendo el malo de la película por seguir usando esta dualidad humana, termina haciendo algo en pos de ese balance natural. Entonces los juicios, lo mejor que podemos hacer es abrirnos, no tener juicios, mantenernos en esa neutralidad divina, para poder ver todo y trabajar más esa confianza en que lo que se desarme se puede, obviamente se va a sentir, porque va a generar tristeza en muchos casos, porque sobre todo son pérdidas de seres queridos, o de deseos, o de sueños, o de vínculos. Uno tiene que aprender a soltar, dándose ese permiso de muerte, ¿no? Es un momento de mucha muerte, de aprender también a atravesar la muerte. Y el último mensaje que hoy quería transmitir como frecuencia es que cuando uno se ancla en ese camino de balance de la vida, en unión con lo divino, en unión con esta conciencia de la naturaleza, y entiende que estamos en un proceso de evolución de la Tierra. La Tierra, la naturaleza, se basa en el principio de la vida. Para la naturaleza siempre va hacia adelante. Y el seguir hacia adelante quiere decir que no se atasca ni se queda limitada si se le cierra una vía. La naturaleza siempre tiene una causa y efecto, siempre trabaja en ese orden natural. Causa y efecto son las leyes universales, causa y efecto. Y si se cierra una vía y no puede, va a encontrar la manera de continuar. Es como si el agua de repente en su cauce le ponen una represa y a lo mejor el agua no puedo ir para adelante, bueno, me voy para los costados. Inundo las poblaciones del costado y bueno, las inundo. Pero yo continúo. La fuerza de la naturaleza es puro pulso de vida que arrastra y enfrenta y se lleva por encima lo que haya. Y lo que hace es abrir, trabaja en ese eje de vida. La naturaleza pulsa al infinito, porque nada la puede detener, porque la vida en la Tierra pulsa constantemente, incluso si eso implica que se tenga que morir toda la vegetación, si eso implica que se tienen que extinguir como se extinguieron ya en varios ciclos de evolución los animales. Eso
que no va a suceder, pero sí implica que todos los seres humanos tienen que desaparecer. La vida, el planeta Tierra sigue existiendo. Si eso es lo que hay que hacer, lo hago, ¡pum! Y lo transmite para que recuerden ese principio, recuerden esa potencia que tiene y que se basa en el infinito, en el siempre hay una vía, siempre hay una forma, siempre hay un camino. Porque esto va a ser necesario recordar cuando posiblemente en este proceso de transformación uno perciba esos bloqueos, ¿no? El bloqueo como, no sé, el desabastecimiento de alimentos, el bloqueo en tu libertad, bloqueo en tu libertad de expresión, el bloqueo acá, el bloqueo, y está pasando en un montón de canales, en un montón a diferentes niveles. Bloqueo, pum, se crea otra forma. Te bloquean en YouTube, te bloquean en Facebook, pum, sale tal aplicación que te permite seguir posteando, pum, sale la otra, sale la ta. Ese mismo mecanismo es el gran desafío es que si el ser humano toma el desafío de empezar a generar esa verdadera red, no esta red artificial. Las redes sociales son redes artificiales de control. La red humana, la red de conexión, de verdadera conectividad. Y se empiezan a unir, por eso Saturno en Acuario, que comienza a regir este año, ahora tenemos influencia. Y toda la era de Acuario va a ser así, va a ser esa conectividad humana que va a generar alternativas para esa vida y poder encontrar nuevos caminos. Pero tiene que ver con un tejido de interconectividad y de aprender, que es el desafío, aprender a trabajar juntos para crear la suma de las partes, el todo es más que la suma de las partes. Ese es el gran desafío de ahora. Para poder, entonces, esto no es una guerra de ellos contra uno. No, acá no hay dualidad, es siempre el amor que se está poniendo, está jugando con sí mismo, ¿no? Es el tablero de ajedrez y es el amor contra el amor y a ver cómo puede crear algo más grande. Entonces en esa conectividad tenemos la posibilidad, si podemos aprender de la inclusión, de la verdadera unión, que no te la enseñan los políticos, te la enseña tu corazón. Y de la tolerancia, que van a ser los 3 grandes desafíos, vamos a poder crear cada vez mejores alternativas, y eso va a hacer que inevitablemente en algún momento esos bloqueos que venían ya no puedan combatir, frenar, bloquear. ¿Se entiende cómo es la dinámica? Y que no es un unos versus otros. Entonces cuando uno entiende que esa fuerza negativa, de control, de dominación, existe y está ahí para desafiarte a que vos puedas saltar más alto y saltar mejor y entiendan o entendamos que no se trata de yo sola saltar más alto, sino que yo no voy a poder saltar más alto si no salto con vos y no salto con vos. Entonces juntos los 3 vamos a poder saltar mejor. Entonces cuanto más hagamos ese ejercicio, esa otra fuerza inevitablemente va a ir aplacándose. Esto es cómo uno va a poder ir sorteando y haciendo ese pasaje seguro y entendiendo que uno ya no es una isla y uno no puede pensar en uno, ¿no? Hacerlo solo uno, y va a tener que abrirse. Para algunos, no todos, pues la mayoría están en modo supervivencia, pero para algunos este es un momento de mucho entrenamiento en esa fortaleza, porque van a tener una doble función de, además de hacer esto, de esta interconectividad,
También van a tener que ser pilares y sostenedores individuales desde su eje de ese colectivo, en momentos en donde esos velos empiezan a caer y se empiezan a revelar, se empieza a revelar realmente lo que estábamos haciendo, ¿no? Cuando los velos de la ignorancia y de la negación se caigan y la verdad salga por todos los poros. Y nos demos cuenta el atroz mundo en el que estábamos. Y mundo no es tierra, no es Gaia. El mundo es esta fabricación artificial puesta sobre Gaia. Entonces nos vamos a dar cuenta que estábamos en esta burbuja, insisto, aun cuando estés viviendo en el campo y no estés, o estés lejos de una ciudad y creas que por comer comida orgánica o no tener tarjeta de crédito, no estar en un banco, no estás dentro del sistema. Estamos todos en esta gran esfera, porque estamos todos en esto juntos y todos la tenemos que desarmar para volver todos a la Tierra, a Gaia, y construir desde ahí. Y además estamos, como les dije al principio, trabajando en nuestra responsabilidad de todo este gran ciclo, no solamente de esta vida, por las elecciones que hayas hecho positivas y alineadas en esta vida. Entonces estamos todos en la misma, con el mismo probablemente grado de responsabilidad. Entonces cuando se caigan esos velos, que van a ser densos y van a ser probablemente difíciles de digerir, y nos demos cuenta que en lugar de estar caminando sobre la tierra fértil, estamos caminando sobre un charco de sangre, sobre huesos, sobre muertos, y va a ser bastante feo. Y hay que poder sostener desde esa aceptación, desde esa responsabilidad de madurez, viendo, aprendiendo, y hay que aprender, no se puede rechazar nada de eso, va a ser por eso difícil de digerir, porque tenemos que aprender bien lo que hicimos para no volver a repetirlo. Este mundo es un mundo de muerte, por más que creamos que... Por eso es tan artificial, por eso la comida tiene que llenarse de químicos y de sabores artificiales para hacerla más rica. Por eso tanta en la industria de los cosméticos, y a mí me encanta maquillarme, pero tanto exceso para hacer más lindo, porque la verdad que los rostros o el cuerpo humano, como dentro de este mundo, envejece y no debería envejecer. Entonces se hace todo un exceso más lindo, y el entretenimiento y todo lo que es, sobre todo el mundo del entretenimiento, la música, todo se hace exceso porque hay que ponerle ese plus para que no se vea el olor, ¿no? Es como cuando uno camina entre tanto muerto, la cantidad de perfume que tenés que poner es mucha, porque si no el olor que viene es muy fuerte. Va a llegar un momento en donde, por más que quieran, nosotros no vamos a responder. O sea, por más que quieran, por más que eso que estaban, ese perfume que nos estábamos nosotros poniendo, ya se va a acabar el frasco y no nos va a quedar otra que olerlo podrido. Y eso va a ser una gran liberación, aunque sea horrorosa. Porque no va a ser lindo ver lo que estábamos tapando y por dónde estábamos yendo. Va a ser un despertar como muy, muy duro, pero ya vamos a estar preparados para poder digerirlo, aceptarlo, por lo menos la masa crítica, y llevar y acompañar a todos los traumatizados. Y va a haber mucho trauma, para que puedan procesarlo. Todo este trauma, perdonen lo largo, pero me están haciendo hablar. Todo este trauma va a ser el trauma que probablemente estuvimos nosotros mismos trabajando durante tanto tiempo. Se va a sentir todo ese trauma expuesto, ¿no? En forma masiva, por eso va a ser tan impactante. Y
de vuelta, como esto es parte de un ciclo evolutivo divino y nos guía ese orden natural, a mayor cantidad de trauma, mayor cantidad de ayuda divina. Por eso va a haber como un boom, ese boom que se decía de la espiritualidad, pero de la verdadera espiritualidad. Van a ver que muchos de ustedes se estuvieron preparando para estos momentos donde van a ser requeridos, donde si estuvieron empezando, si empezaron hace poco con sus canales o con sus prácticas, van a empezar como que se acelera su difusión, que empiezan a ser cada vez más requeridos, y todo tipo de práctica, de masajes, astrología. La gente se va a interesar en querer conocerse, en no querer repetir esos dolores, esas heridas, esos errores. Entonces va a haber mucho deseo, mucho acto de reconocimiento de la responsabilidad y también de madurez. Va a haber mucho adulto que recupera, mucho ser humano adulto que recupera su conciencia. Entonces todas las disciplinas, todas estas disciplinas que nosotros tan bien conocemos van a estar muy requeridas. Y va a haber como, por estar en la era de Acuario, una aceleración. Sobre todo lo veo en técnicas de sanación, como que la sanación va a ser cuántica, va a ser mucho más rápido. Entonces va a ser como todo ese trauma que va a ser muy grande, muy intenso por momentos, pero va a poder como licuarse, digerirse, integrarse fácil. La gente no va a estar con 20 años de terapia o 500 sesiones para sanar. O sea, todo el drama, todo el trauma, toda la entrega, el sacrificio que quizá durante décadas tuvimos que hacer para ir sanando nuestras heridas, para ellos va a ser como más fácil, porque además la nueva tierra necesita ser creada. Entonces no hay ese tiempo lineal y no funciona así tampoco la creación, y en esto estamos todos. Entonces tu sacrificio, tu esfuerzo y tu entrega que hiciste, todas esas noches oscuras del alma que pasaste, todo el dinero y el tiempo que invertiste en sanaciones, en técnicas, todo el proceso interior de cada uno valió la pena, no solamente para vos, sino contribuiste a que el resto pudiera pasar de forma más rápido. Desde ese lugar hay mucho amor incondicional que tiene que ser reconocido, porque además somos fuente de amor incondicional siempre, simplemente no lo vemos, no lo vibramos, porque no le estamos dando esa validez. Entonces es hora de validar, de reconocer, de reentender, de resignificar lo que uno estuvo haciendo en pos del otro, y empezar a valorar. Va a haber una revolución del valor. Por eso la simpleza que decía al principio, en donde uno va a empezar a cambiar sus prioridades. Esto es lo que suele pasar cuando alguien tiene quizá un accidente o pasa por un shock muy grande en la vida. Uno tiene este proceso de replantearse y de decir, bueno, ahora valoro esto, Bueno, antes esto no le daba valor, ahora sí, esto que le daba mucho valor no me interesa. Bueno, ese es el proceso de cambio realmente que vamos a tener. Y de vuelta dicen que traten de mantener esa neutralidad, porque los shocks pueden ser desestabilizantes a nivel de todo el sistema mental, emocional. Y en donde la fuerza y la revolución principal va a ser la unión del pueblo, la unión de los seres humanos, con esta conciencia, ¿no?, de tejido y de matriz, y se va a crear una estructura tan fuerte que inevitablemente esas resistencias que hoy vemos como, en inglés es Deep State y el nuevo orden mundial y todo eso, va a ir bajando, pero vamos a ser nosotros. No hay salvadores, no hay héroes, somos nosotros. Y ese es el desafío, generar esa red de vida. Y sí, vuelvo a mencionar el mensaje de la logística, que tiene que ver con estos hilos, este tejido,
La logística es como el sistema circulatorio de esta red, que tiene que ver con Saturno en Acuario, de aquellos que se dedican a la alimentación agroecológica, orgánica, de forma sustentable, que este lockdown, esta cuarentena ha sido un ejercicio de entrenamiento y de darse cuenta dónde estaban sus puntos débiles en esa estructura de distribución y de logística, porque van a tener que estar listos para abastecer en los futuros meses, cuando haya algún tipo de control sobre la alimentación, sientan el corazón. Entonces usen esta cuarentena para los que tuvieron que suspender porque no tenían un delivery o porque no podían llegar al campo para recoger la cosecha. Trabajen eso porque no pueden darse el lujo de no poder sostener, porque esa misión de cosechar la tierra tampoco fue para uno, sino fue para el todo. Entonces tienen que estar listos y ser esa red porque además se dedican a nutrir, se dedican a alimentar, se dedican a cuidar. Son los brazos de Gaia. Y esta cuarentena fue una prueba piloto, fue una hermosa, un hermoso ejercicio para realmente ajustar y revisar donde uno tenía que revisar su propio sistema de circulación, de funcionamiento. Pero para todos esto, pero especialmente para los que manejan alimentos, necesitan sostener la red y la van a tener que sostener. Les voy a pedir que inhalen y exhalen. Esta va a ser una semana intensa, donde vamos a sentir un montón de bajadas, probablemente de información y de claridad, después de este fin de semana tan importante a nivel energético. Que tengan una linda semana. Nos vemos la próxima.